Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hacer un demostrativo bien suave sobre una casetera. Aquí la están observando. Es una casetera muy bonita de la marca Technics M205, la cual está en muy buenas condiciones. Tiene una estética muy bonita que, a decir verdad, a decir verdad, me dan ganas de quedarme con ella. No me gustaría ponerla a la venta, pero bueno, ok. Es una casetera simple y bueno, como podemos observar, lo que resalta más son los medidores de decibel por canal. Déjenme hacerle un acercamiento. Déjenme hacerle un acercamiento para que la puedan observar mejor. Ahí está, medidor del canal izquierdo, el derecho, análogos. Ahí miden los decibeles, responden bien. Trae contador de cinta, ok, el tape counter, y también tiene selector de cinta, el tipo de cinta que estás utilizando, tape select, si es cassette normal, si es de cromo o metálico. Okay, el siguiente control, el del medio, es un Dolby Noise Reduction, que es un filtro para reducir el ruido. También tenemos un selector de entrada. Con esto me quiero referir a que si queremos capturar por línea desde otro dispositivo, o si queremos capturar el sonido a través del micrófono, ¿okay? También tenemos este par de controles para regular el volumen por canal de la entrada bueno, al menos aquí del input, que en este caso sería un dispositivo externo. Y en la mera esquina aquí vemos el logotipo de Dolby System, Dolby Digital. Las entradas para micrófono por canal izquierdo derecho de un cuarto, ok. Igual la que tenemos aquí para los audífonos, que es por donde estamos sacando la línea para escucharlo en un sistema de bocinas que tengo conectado en este momento, también desde un cuarto, ok. Y ahí vemos Technics, el modelo. Todos los controles le funcionan muy bien, y quiero decirles que tiene una calidad de reproducción excelente, ok, excelente, un nivel de sonido excelente. eh, Podemos observar que aquí botón de play, y también tenemos el de adelantar, el de rebobinar. Vemos que es posible adelantar durante la reproducción y también retrasar durante la reproducción, ok. El tiempo de grabación, el de expulsar y la pausa, ok. Los medidores de decibel son iluminados en la parte posterior, luz incandescente normal, así un poquito tenue, es normal. Y los cabezales, todo está muy suave, ok. Vamos a expulsar. Aquí tenemos, déjame abrir la toma. Aquí tenemos el cassette ya instalado. Ese es el cassette. Bueno, son estos dos cassettes que vamos a reproducir, ok. Uno de Gloria Estefan y el otro de Miguel. El interior de la casetera, ahorita no puedo, bueno, no puedo mover así mucho el tripié, la verdad, pero al interior de la casetera está muy limpio. Ahí lo pueden más o menos observar, ¿ok? Cuando se enciende, este rodillo queda dando vueltas. Me imagino que debe ser normal, no estoy seguro, pero lo que sí les puedo asegurar es que la casetera está funcionando, reproduciendo de manera perfecta. Vamos a ir entonces con el primer cassette. Vienen, vamos a rebobinar un poquito. Play otra vez. Y vamos a adelantarlo. Otra vez adelantar. Sin saber qué es lo que hago, sin comprendo, sin dejo ir.
Mi cable tiene un falso, ¿okay? Sí, es un falso del cable. Ese sonidito que se escucha, tuk, 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 es lo que me refiero, que está dando vueltas, en cuanto lo enciendes, da vueltas el rodillo, ¿okay? Empieza a dar vueltas y traigo por lo visto un falso contacto aquí en este cable, ¿okay? Por eso de repente se escuchó así medio bajito. Vamos a ir entonces con este, a ver qué onda. Encendemos otra vez, play. Ahí lo tienen. Vamos otra vez a regresar un poquito. Play. Otra vez. Adelantar. Adelantar durante la reproducción. Regresar durante la reproducción. Ok. Pues sinceramente esta casetera en lo personal me ha encantado, me ha fascinado sinceramente su desempeño. Es una casetera, no recuerdo ahorita el año exactamente como de qué década es. Había leído el dato, pero bueno, lo olvidé. Pero el chiste es de que es una casetera antigua ya, con muchos años, muchas décadas. Y me sorprende que la calidad de reproducción, la calidad del audio se mantiene. Y aparte que tiene una estética muy bonita, tiene una estética muy suave. Está todo muy bien. Al interior aquí de donde va el cassette está limpiecito. Los medidores análogos, pues como se pudieron dar cuenta, de decibeles funcionan, responden muy bien. Todo está muy suave, ok, excepto voy a desconectar aquí el auxiliar. Ahí está. Es de un cuarto, ok, es un cuarto, la entrada gruesecita. Aquí en la parte, vamos a apagar este también. En la parte de la cubierta tiene unos rayones aquí pronunciados. Creo que sí. A ver, vamos a ver si se lo pueden ver. ¿Sí? Estos son los rayones aquí pronunciados. No sé si se los hicieron a propósito, no sé qué. Y acá atrás, en el reverso, déjenme desconectarlo. En el reverso vemos lo que son las conexiones para la línea de entrada en estéreo, RCAs, línea de salida y la línea de entrada, ok. Trae su par, dos pares de conexiones RCA. Aquí tiene rayado aquí unas letras, pero lo más importante, como se los demostré en el video, es que la casetera en términos generales está muy bien, tiene un sonido de reproducción excelente y tiene una estética muy buena, ok. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, saludos, comentarios, likes, suscripciones serán bienvenidos. Gracias.